Pues seguimos conversando con Silvia Cherén, periodista, autora de este libro Por nuestras libertades. Estamos poniendo un poquito en contexto lo que está ocurriendo ahora en la franja de Gaza, en el conflicto entre Hamas, el grupo terrorista Hamas, y el gobierno de Israel. Silvia, yo hablaba antes de la pausa, decía, todo esto que tú has contado es cierto, el tema de UNRWA, el tema de organizaciones que están alimentando a los propios terroristas con nuestro dinero, con el dinero de los contribuyentes sin que lo sepamos, pero además esa izquierda radical que está tan asentada en muchos gobiernos, esa especie de agenda woke, donde defender una causa que desconocen se ha convertido en moda, en tendencia, en fanatismo. Ni siquiera saben dónde está Israel, dónde está Gaza, de qué estamos hablando. Y sin embargo salen a las calles porque quizá nos quedamos sin causas nobles que defender. Yo me acuerdo cuando yo era joven, era salir a las calles a buscar la paz, la libertad. De alguna manera, había toda esta conciencia de que la izquierda era atea, de que la izquierda era liberal, de que la izquierda era absolutamente propicia a las causas más nobles de igualdad, libertad, fraternidad, valores tan occidentales. Y yo cuando sucedió el 7 de octubre de 2023 y empecé a ver todo este movimiento en la izquierda radical, porque se juntan, la izquierda radical y la derecha radical, se juntan en su fanatismo y en su locura, que adopta, que se quita la playera el Che Guevara y adopta el pañuelo palestino, además para cubrirse la cara, muchachitas en crop top saliendo a gritar a las calles, cuando en Irán las hubieran aniquilado. O Queers for Palestine, gente del movimiento gay, creyendo que eso está bien. Llevan 5 minutos para allá, no dura ni un asalto. No dura ni un respiro, no dura nada. Digo, había un mexicano en ese momento en Qatar detenido por homosexual y tenía la pena de muerte. Eso es lo que les depara a tantos, me vas a perdonar que lo diga así de claro, tontos útiles que han permitido que ser usados y van a ser los primeros en ser aniquilados. Y no están entendiendo nada. Mira, yo veo las universidades, Silvia, aquí en Estados Unidos, trayéndolo a este lugar, mientras estamos viendo entregas, por ejemplo, manifestaciones a favor de Palestina, muchas veces en nuestras propias calles, aquí en los Estados Unidos, y lo hemos visto en ciudades europeas, me imagino que en Latinoamérica también está ocurriendo en algunas ciudades. A mí me preocupa, y tú has dado en el clavo con algo, cuando salen de su país huyendo porque los aniquilan, los persiguen, porque tienen una ley sharia que una mujer simplemente por no llevar un velo o por contradecir simplemente una mirada del varón puede ser condenada a muerte, o sea, tan duro como eso, donde están castigadas a vivir en una prisión de tela que pesa 11 kilos, donde ven el mundo a través de las rendijas de un burka, que les impide la visión lateral, que tiene 1 metro solamente de visión frontal para que no se puedan mover, para que no puedan huir, donde no pueden salir de sus casas sin que les acompañe un niño varón así tenga 5 años. Cuando salen de sus países huyendo de eso, buscando la libertad y llegan a un lugar como Londres o como Madrid o como Nueva York y salen a las calles de la misma manera a abogar por una ley sharia, yo me pongo a pensar qué clase de metaverso estoy yo viviendo o me tengo que frotar los ojos, para en lugar de ser agradecido primero con el país que te acoge, en segundo lugar tratar de adaptarte a la cultura de ese país, celebrar que has salido de ese castigo y de esa prisión, vienes a imponer a través de la destrucción de bienes públicos, a través de la intimidación, a través que se vuelva a poner esa ley que está imperando en tu país pero que no tiene nada que ver con los nuestros. Y en nombre de un Dios que yo me pregunto, ¿cuál Dios? ¿Cuál Dios no está escrito en permitiría una masacre, una maldad, una crueldad, una falta de lo mínimo de compasión por el otro? ¿Quién eres tú o yo o cualquiera para creer que nuestro Dios vale más que ninguno y que nuestro Dios nos manda a matar? En nombre de ninguna religión puede estar justificado un asesinato como lo que estamos viendo, como lo que se grita
y siempre es el mismo clamor, siempre es ese Dios es grande en árabe que grita que eso está bien. Y vienen a nuestros países, como claramente lo dices, a acabar. Yo comienzo con la frase de un pakistaní que vivía en Londres, Qasim Hafez, que lo pueden buscar y lo encontrarán, que él estaba y lo cuenta y dice, yo estaba a punto de irme a Pakistán para ser yihadista, para inmolarme. Estudiaba leyes en las cárceles, en las universidades de Londres, en la Universidad de Londres. Estaba totalmente imbuido de la cultura occidental, pero pareciera que no le permeó porque imperaba lo que había aprendido en casa. Y los padres lo iban a mandar acabando la universidad. Dime, ¿para qué estudian en las universidades si no es para captar, porque tienen algo muy orquestado? Y él lo cuenta claramente en sus TikToks y en sus redes y demás. Qasim Hafez, búsquenlo. Y él dice, a punto de irme a Pakistán, me topo con un libro en una librería que se llama The Case of Israel. Y yo me pregunto, ¿qué caso puede tener Israel? Era de Alan Dershowitz el libro. Y lo leo y más me enojo, porque sé que son mentiras, porque uno cree que todo es bajo esa óptica chiquita que uno tiene. Y lee el libro y dice, voy a viajar a la zona. Voy a viajar para mostrar que todo esto es una mentira. Dice, y tuve que llegar a Israel para entender que no solo no era una mentira, que el que vivía en una mentira era yo. Se convierte al cristianismo y hoy es un defensor de esto diciendo, esto es una locura. Y el adoctrinamiento en el que hemos vivido y en el que hemos caído. Y dijo, si a mí, que estuve a punto de ser yihadista, me pudo cambiar un libro y un viaje, a cualquiera puede cambiarle un libro o un viaje. Por eso yo escribí esto. Y la gente me dice, me has quitado el velo de los ojos. Ayer mismo, en una de las presentaciones del libro, una de las editoras me dijo, yo era de las que no entendía nada. Y con esto logré entender qué fácil me he dejado manipular por las redes, por los medios, por lo políticamente correcto, por lo que se dice, por lo que se habla, por lo que creemos que es justo y que no es más que una falta de verdad. Pero a mí me preocupa además, como te digo, la falta de conocimiento, del río hasta el mar, del mar hasta la montaña, de la montaña. Pero usted sabe lo que está diciendo, la mayor parte de ellos ni siquiera lo conocen, ni siquiera lo sabe. Pero nuestro director nos comentaba, me estaba comentando algo por el IFB, que lo comentábamos nosotros también antes, y es, por ejemplo, en culturas, como lugares, ciudades como Madrid, como París, por ejemplo. En París paran el tráfico directamente a la hora del rezo, la gente está cansada de que eso tenga que ocurrir. Está bien la libertad de culto, está bien el respeto hacia tu religión, hacia lo que eres, pero el respeto es mutuo. El respeto es mutuo y más cuando no estás en el país de donde tú vienes, sino hacia el país que a ti te acoge. Lo que hemos visto en Londres, por ejemplo, la gente está cansada de que se esté tratando de imponer en Londres cada vez mucho más una cultura que va a veces en contra de los preceptos de tu propia cultura. Y quiero ponerte un ejemplo muy rápido. Yo recuerdo una vez que fui a Madrid y me hicieron una entrevista justo en Antena 3 y me preguntaban. Había habido un caso de una niña que iba con burka a un colegio y estaba el cuestionamiento de si la deberían dejar de ir con burka o no con burka, tal. Obviamente las organizaciones más de izquierda igualitarias decían la niña debe ir con burka, sentarse al lado. Pero en un colegio donde a un niño le prohíben llevar una cruz, porque eso no representa a todo el mundo. Fíjense qué cosa tan irónica y tan estúpida, que entonces llevar un burka, donde están castigando a una niña a la que no le han preguntado si quiere reducir su mundo a esas rendijas de las que yo le hablaba, sí representa a todas las niñas que estaban sentadas en esa clase. Y además yo que educo a mi hijo sobre el respeto y sobre los valores de que todo el mundo es exactamente igual, hombres y mujeres, y hay que respetar exactamente por igual. Mi hijo tiene que crecer en esa clase oponiéndose a los valores que yo le doy en mi casa, pensando que es normal y es lícito y está bien que a esa niña la castiguen a ir al colegio con ese burka. Ese es el grave peligro. Y es que no se queda en la burka. Si solo fuera la burka, cabe la discusión.
Pero no es solo la burka, es todo lo que viene alrededor con una cantidad de reglamentos y una policía de la moral que vigila, policía de la moral, que lo escuche bien nuestra audiencia. Eso es lo que hay. Lo que hay también en Londres. En Londres hay distintas policías de la moral vigilando exactamente qué sí pueden y qué no pueden hacer quienes están en las calles. Y no solo es una policía de la moral para la gente que sigue el yihadismo islámico, es para toda la población en general. Y son ellos los que imponen el deber ser. Y son ellos los que han seguido imponiendo el deber ser en nuestras culturas. Y es muy peligroso. Me decía en una de las presentaciones en México, un francés, cuando Giscard d'Estaing era el presidente, él quiso imponer culturalmente lo que somos. Somos una herencia judeocristiana, grecolatina. No se lo permitieron en aras de la libertad de expresión. ¿Y sabes qué pasa? En una democracia tu voto y el mío cuentan. Tú dices, tengo un hijo, yo tengo 3. ¿Cuántos tienen estas familias que imponen la verdad? Y al final, por votos, acabando con nuestras democracias, van a acabar imperando. En España y hay un partido islámico, tú lo sabes. Pero claro que sí, y además hay zonas que están total y absolutamente tomadas. Ahora, vamos a irnos a una pausa.